es que a veces suele ser un poco ambiguo. O sea, todo el mundo hablamos de ambiente, pero ¿qué se entiende por ambiente? Es curioso también que en la convención, la declaratoria de la Convención de Estocolmo sobre medio ambiente y desarrollo humano, la Convención de Río, donde se habla también de medio ambiente, se dan las declaratorias, se habla de medio ambiente, pero nunca definen medio ambiente. Y esto es porque a nivel internacional no se logran poner de acuerdo en qué van a definir como ambiente, entonces mejor lo dejan ahí como ese concepto nebuloso que vamos a seguir manejando a lo largo de esta conversación, pero bueno. Acá tenemos varias definiciones. Si vemos esta de la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, nos maneja una definición es todo, o sea, el ambiente es todo, si ven lo que dicen, no lo voy a leer, ustedes lo pueden leer. Esta definición del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, vemos que nos habla de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos. Algunos lo que le critican es que pareciera dejar a un lado el factor biótico, que fuera el factor biótico como el receptor del medio ambiente y no parte del medio ambiente por la forma en que está definido. Esta es la que tenemos nosotros en México de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que data desde 1988. Va, para variar, muy en tono de lo que dice la definición de la EPA. Generalmente lo que hacemos es copiar conceptos de Estados Unidos. Y, o sea que es todo, ¿no? El ambiente, cualquier cosa que eso signifique. Y lo que se le critica mucho a las tres definiciones es que no hablan del factor social que actualmente tiene mucho que ver con el ambiente, sobre todo cuando lo vemos a nivel global. Entonces, esta es la propuesta que hacen Cano y Santana y Valverde de 2015, que son componentes físicos, químicos, biológicos y sociales, ya incluye el factor, que rodean y afectan a los seres vivos. Entonces ya está integrando todo. Esta definición la publica lo que solía ser el Programa Universitario del Medio Ambiente en la UNAM, que luego cambió de nombre, al Programa Universitario de Estrategias para la Sostenibilidad y que desafortunadamente ya desapareció hace menos de un mes. Se clausuró el programa, no sé quién va a tomar las funciones de lo que hacía el Programa Universitario del Medio Ambiente, que después fue de Estrategias para la Sostenibilidad. Se los comento nada más porque no sé si es que se le está restando importancia al tema en la universidad y se está integrando a otros o cómo se va a manejar. Y ya les mencioné que el ambiente tiene factores bióticos y abióticos. Los bióticos obviamente son los seres vivos y los abióticos son los demás que tienen incidencia en los servicios ecosistémicos. La doctora Vargas nos menciona un poco de los servicios ecosistémicos temprano en la mañana. Vamos a verlo muy rápidamente. Esta es la definición que da la FAO en 2017 y nos dice que son todos los beneficios que la naturaleza le proporciona a la sociedad. Los clasifica la FAO, dependiendo de la fuente que ustedes consulten, van a tener 7, 12 servicios ecosistémicos. La FAO los reduce a 4, que son bastante globales. Abastecimiento, o sea que nos da todos los bienes de los que vivimos la humanidad. Apoyo, que es la base para que se sustenten otros servicios ecosistémicos. Regulación de los servicios de filtración de agua, de nutrientes, todo esto lo hacen los servicios ecosistémicos, y culturales, que son los intangibles como recreación, espiritualidad, motivación, inspiración artística, todo esto. Componentes del ambiente tienen sus funciones ecosistémicas, sus servicios ecosistémicos. El suelo, de acuerdo con la FAO, nos menciona 12 servicios. Desde preservar la herencia cultural, todo lo que vemos en las ruinas fue preservado o en arqueología, porque fue soterrado y ahí se mantuvo hasta que llegó un arqueólogo y lo desenterró, ¿no? Puede ser fuente de productos farmacéuticos, hábitat para los seres vivos. Y lo que quiero que vean es los que están acá arriba, que tienen mucho que ver con lo que desde el punto de vista de ambiente en el área que yo manejo, que es contaminación. Vemos que es retención de carbono, o sea, es un sumidero de carbono, ayuda con esto a lo que es los gases de efecto invernadero y el calentamiento global a disminuirlo. Purificación del agua, sobre todo si los suelos son arcillosos, la contaminación que se genera arriba, al llegar al acuífero, va disminuyendo porque va siendo retenido por las capas de suelo. Regulación del clima, absorbe parte de la radiación y también la refleja. Ciclo de nutrientes,
Hasta antes de la Revolución Verde de los 60 más o menos estaba en equilibrio lo que eran los nutrientes, o sea, se tenían ciertos nutrientes que pasaban a la biota, luego estos se regresaban y se hacía un ciclo. Después de la Revolución Verde, con los fertilizantes y todo esto se ha roto. Lo que hacemos ahora es que aplicamos muchos fertilizantes, pocos son aprovechados realmente por las plantas o los animales, y gran parte de eso que ponemos va a dar a los océanos. Problemas que se dan de esto, sobre todo para el caso del nitrógeno y el fósforo, es que van a dar los cuerpos de agua y se dan estos blooms de algas, etcétera, por exceso de nutrientes. Entonces vemos que estos tienen que ver con algo que es la contaminación, que mucho tiene que ver con lo que yo desarrollo. El agua también tiene sus servicios ecosistémicos, vemos acá los del agua dulce. El principal obviamente es el suministro de agua para todas nuestras necesidades, el beber, el lavar la ropa, etcétera. Y tenemos más generaciones de energía eléctrica, purificación del agua, humedales, que también tiene que ver con lo que es contaminación. Actualmente está muy en boga la tecnología de remediación de cuerpos de agua a través de humedales y no me detengo más acá. Para llegar al riesgo ambiental tenemos que hablar un poco de qué es degradación ambiental. Ya definimos un poco lo que es ambiente, lo que son los servicios ecosistémicos y ahora vamos a la parte de cuando decimos que se degrada. Cuando hablamos de un ambiente degradado es porque los recursos se han degradado o agotado hasta tal grado que disminuyen su utilización por parte de la humanidad. Esto se hace generalmente por acciones humanas. O sea, yo produzco bienes que necesita la humanidad, van a dar al ambiente. Sí tenemos cierta aportación de factores de degradación por parte de la naturaleza, pero la mayoría viene del hombre, nos dan un ambiente degradado que finalmente repercute en los recursos y en nuestra vida. Y esto a la larga pues va haciendo que se disminuyan los recursos. Cada vez estamos teniendo más problemas para sacar madera, sacar recursos minerales, etcétera, porque los estamos agotando. Tipos de degradación, obviamente de origen natural, tenemos ciertos, de origen antropogénico y de origen mixto, una mezcla de ambos. Y les puse acá en rojo el que es el principal o está categorizado así por especialistas. Es la contaminación, es el principal aspecto de degradación de origen antropogénico. Otros son los grandes movimientos de tierra debido a la actividad minera y la compactación y desertización debido a cambios de uso de suelo. Sobre todo lo que se hace ahora es los bosques se están talando y se viene haciendo desde hace mucho, ya sea para cambiarlos a ganadería, agricultura o bien también a grandes proyectos de acuicultura. Lo que trae esto como consecuencia es degradación del suelo, casi en primer lugar, degradación de cuerpos de agua, aire y de afectación a los ecosistemas con problemas ya de biodiversidad. Conforme vamos disminuyendo la biodiversidad, vamos aumentando los efectos a nivel macro en los ecosistemas. Se hace un círculo vicioso. Ya definimos aspectos que tienen que ver con el tema de hoy, que es el riesgo ambiental. O sea, definimos qué es el ambiente y parte de los componentes. Lo que decía el maestro Palacios en la definición anterior, que la definición de riesgo es única aquí en China, sí es cierto, pero también depende mucho de en qué contexto. Lo que he oído a lo largo de la sesión de hoy es mucho en términos de protección civil. En términos ambientales, el riesgo sigue siendo una probabilidad, pero cambia un poco el contexto y la forma en que se aplica al hacerlo ya, aplicar ecuaciones, etcétera. En aspectos ambientales, el riesgo se define primordialmente por lo que es el peligro y la exposición. Y entendiendo por peligro, si estamos hablando de contaminación, lo que nos interesan son sustancias tóxicas, estamos hablando de una característica inherente de producir daño. Por ejemplo, el benceno es cancerígeno, no puedo hacer nada por quitarle esa característica de carcinogenicidad. Lo que yo puedo hacer es cambiar la exposición, que es la magnitud o frecuencia. Lo que yo puedo hacer es protegerme y evitar el contacto. Y así es como yo voy a manejar el riesgo. Y les puse acá el término vulnerabilidad
porque es un componente importante de vulnerabilidad, la vulnerabilidad en el riesgo, sobre todo si están hablando de protección civil. Cuando hablamos de contaminación, lo reconocemos como un factor importante, pero el asunto es que no es fácil de ponerle un número. ¿Cómo voy a evaluar si una población es más vulnerable o no a la afectación por plomo? ¿Cómo voy a evaluar si es más vulnerable o no al arsénico? Es difícil darle un valor numérico porque tiene mucho que ver con genética, tiene mucho que ver con, cierto, también con el índice de desarrollo humano, como lo ven ustedes, porque entre más pobre es la gente, tiene menos nutrientes, etcétera, pero el factor genético puede tener también un factor muy preponderante. No se ha encontrado hasta ahorita la forma de encontrar ese número que nos diga cómo vamos a meter la vulnerabilidad en las ecuaciones. Lo que sí se hace tratando de cubrir el término de vulnerabilidad para el que en protección civil sí se le dan números es tomando a la población más vulnerable, ahora sí, valga la redundancia, los que son más propensos a sufrir el daño, que son los niños. De esa manera, de una manera indirecta, sí tomamos en cuenta la vulnerabilidad en la ecuación, pero con números solo tomamos lo que es el peligro y la exposición. Tenemos entonces que va a ser la conjunción de qué tan malo es, o sea, qué tan peligrosa es la sustancia y qué tan intensa es la exposición. Entre más alto sea o más venenosa sea la sustancia y más me exponga a ella, el riesgo va a ser mayor. Sin embargo, sobre todo cuando ya lo vemos a escalas globales, ya de riesgo ambiental global, muchas veces, que también decía el maestro Palacios, tendemos a confundir riesgo con peligro. No, o sea, sí puede ser que lo estemos confundiendo o puede ser que no haya maneras de expresar el riesgo muchas veces más que a través de hacer un énfasis en lo que es el peligro. Entonces, cuando vemos el riesgo ambiental a escala global, sobre todo, vamos a ver que a veces se maneja el riesgo como el evento mismo o el objeto que es peligroso y no como la probabilidad de que produzca el efecto adverso. Si evaluamos sitios contaminados, y hay una gran, o sea, en la Secretaría de Medio Ambiente tiene una gran área que se dedica a esto, a evaluar los riesgos de sitios contaminados por exposición a las sustancias tóxicas. Ellos sí nos piden que definamos el riesgo como probabilidad. Sin embargo, esta exigencia ya en la práctica se vio que no era muy factible y por eso en la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que data de 2006, cuando se dio la definición de riesgo ambiental, que no viene la definición como tal, viene la definición de evaluación de riesgo ambiental como el instrumento metodológico, pero de ahí podemos sacar la definición de riesgo ambiental como la probabilidad y se agregó la palabra posibilidad, porque al estar en una ley, el gobierno tenía la autoridad de exigirnos siempre calcular una probabilidad. Y esto, por falta de información, tanto de las sustancias tóxicas como de factores de exposición, no es posible y muchas veces tenemos que hacer una descripción del riesgo, un riesgo no cuantitativo, sino que cualitativo, y decir si el riesgo es alto, medio o bajo, dando una descripción que tendremos que hacerlo como expertos evaluadores en riesgo. El problema que tiene la definición de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos es que si ustedes la ven, nos dice que es el riesgo por exposición a sustancias contenidas en los residuos peligrosos o agentes infecciosos que los forman. Entonces, pareciera ser que la evaluación de riesgo, si no lo estoy aplicando a un residuo peligroso definido, como lo dice la ley dentro del reglamento de impacto ambiental, pues no estaría no podría evaluar. Entonces, tiene esas limitaciones en la ley. Esta es una definición más general. Es una definición vieja de 1980, pero es muy vigente ya en términos prácticos. Y lo que nos dice es el peligro o daño, que es lo que les decía acá, podemos tomar el riesgo como sinónimo de peligro, en estos casos, por acción humana con consecuencias adversas para el hombre y se puede estimar esta probabilidad de ocurrencia del efecto adverso o no, dependiendo de si tengo los elementos para hacerlo o simplemente me quedo como una descripción del riesgo. Lo importante de los riesgos ambientales es que sus consecuencias se originan y se transmiten a través de los medios. O sea, tengo que estar hablando de agua, suelo, aire y las cadenas tróficas, tanto entre elementos de recursos ecológicos al humano o solo entre elementos de recursos ecológicos.
Hay ciertas consideraciones para cuando estamos hablando de riesgo ambiental. Una es que involucran o pueden involucrar una serie de relaciones causa-efecto en un mismo evento o situación con componentes ambientales, tecnológicos y sociales. ¿A qué me refiero? Para verlo en un ejemplo, vamos a tomar la tecnología. Ahorita no concebimos la vida sin un teléfono celular y una laptop, ¿no? Allá vamos a encontrar solo en el hecho de usar esa tecnología varias relaciones causa-efecto y hay que ver, bueno, qué aspecto quiero evaluar eso que tiene impactos dentro del ambiente. Uno es el efecto en salud humana, que tendría que ser nuestra prioridad. De hecho, la OMS en 2011, en mayo de 2011, dijo que es posiblemente cancerígenas las ondas electromagnéticas de los teléfonos celulares. Lo pone como posible, no da una certeza, pero lo dice la OMS y se supone que en 2016 la OMS ya iba a hacer una evaluación de riesgo formal, iba a convocar un board. Yo he buscado ese estudio, no sé si lo publicaron o todavía está en proceso, para determinar si efectivamente estas ondas producen cáncer, y lo que sería lo importante de la evaluación de riesgo es que tengo que determinar esa relación causa-efecto. No solo decir que sí tiene efecto, sino que tengo que decir a qué dosis. O sea, si me expongo un día a las ondas electromagnéticas, ¿cuál es mi probabilidad de tener cáncer? Si lo aplico 24 horas al día, si solo lo aplico 2 horas al día durante 20 años, esas cosas son las que tendrían que ser puntuales, que es lo que estaba o había propuesto la OMS a estudiar. Y hay grupos de científicos que lo están haciendo ahorita. Otra cosa es, para poder usarlo, pues necesitamos conectarnos al aparato, tenerlo cargado, porque si no, pues no funciona. Cada uno cargando nuestro, no es solo el celular, es la tablet, la laptop, la desktop, todo, la televisión, etcétera. Cada uno de nosotros que nos conectamos generamos un consumo que sumándolo pues es importante. Sin embargo, cada vez que nosotros nos conectamos a las redes sociales, estamos navegando, subimos 300,000 fotos, todo el mundo nos dice, no, pues no te preocupes porque está en la nube. Y creemos que la nube efectivamente es una nube, que está ya etérea, dando vueltas, y no. O sea, una nube es un centro de acopio de información donde necesitamos grandes servidores, algunos tan grandes como 150,000 metros cuadrados, de solo servidores. El consumo de estos grandes centros de acopio de información es muy importante. Consumen 3% de electricidad del mundo, producen 2% del total de los gases de efecto invernadero a nivel mundial, y se calcula que para el año 2015 el consumo era de 416.2 terawatt-hora. Para que lo comparen, Reino Unido, estamos hablando de Inglaterra, Gales, Irlanda, etcétera, lo que constituye el Reino Unido, su consumo es de 300. O sea, supera el consumo a lo de varios países juntos. El problema es que cada vez todos queremos la mayor cantidad de información en la nube, y pues esto va a ir creciendo hasta que, pues no sé cuánto vaya a ser de los gases de efecto invernadero el consumo que requeríamos. Y esto tiene efectos, obviamente, entre más electricidad consumamos, más vamos a impactar en el calentamiento global. Vean en el 52, esto lo saqué de la NASA, cómo estaban las partes calientes. No tengo aquí la escala de temperatura, pero vean para 2013, sobre todo en el polo, la temperatura es muy alta. Y por otra parte, otro componente de usar la tecnología es, bueno, ¿cómo construyen los aparatos? Acá no se ve muy bien, pero la mayor cantidad de los componentes son plásticos, el 24%, el 26% es sílice, porque de eso están hechos los chips de sílice, los superconductores. Pero vean, también tenemos zinc, cobre, hierro, plomo, aluminio. Entonces, cuando nosotros salió el iPhone, no sé en qué generación va, el 2010 o el que sea, pues el otro que lo compré el año pasado, lo tiro, lo vendo, lo que sea, al final se convierte en un residuo. No sé si han visto las escenas de África, sobre todo, donde muchos de los aparatos electrónicos son dispuestos, ven cosas así. O sea, están quemándolos muchas veces y son niños, que ya vimos que son los más vulnerables. Para sacar ese metal lo que hacen muchas veces es que lo someten a temperatura, pero está el niño expuesto
ahí cocinando su chip para sacar el mineral que quieren, y el impacto en salud para ellos es muy grande. Y esto se agrava porque además son niños pobres, malnutridos, y el efecto en salud va a ser mayor. Acá tenemos el caso del aluminio, que es uno de los componentes. No sé, bueno, cuando tengan la oportunidad, métanse a ver cómo es que se extrae el aluminio. Sobre todo en Brasil hay grandes minas de aluminio. La devastación en tierras para extracción de aluminio es increíble. O sea, es de las más devastadoras de las operaciones extractivas. Y además es finito, nos estamos acabando el aluminio. Entonces, yo no veo campañas a nivel mundial, de verdad, campañas de reciclamiento de aluminio. Tendríamos que estarlas haciendo porque es totalmente recuperable. Es de los más nobles en cuanto a reciclaje y no lo estamos haciendo en gran medida. Y esto nos lleva a la gran devastación de terrenos. Esto es lo que fue en el río Sonora, donde fue lo del río Bacanuchi, de los 40.000 metros cúbicos de solución acidulada. Vean cómo son las devastaciones. Lo que trae esto acá, fuera, lejos de darles riqueza como es a los dueños, pues genera pobreza. Y los principales aspectos son contaminación de metales, obviamente, los que tenemos por fabricar estos aparatos. Aquí es lo que querían ver, que vieran globalmente todo el impacto que puede tener algo, y ya una vez que lo usamos va a dar a los residuos y tenemos emisiones en aire, agua, suelo, y vemos cómo al final se dan las transferencias, las migraciones entre medios. Me voy a apurar porque ya me dijeron que solo me quedan 10 minutos. Y cada una de estas componentes de ver, bueno, relaciones causa-efecto se da en cada una de las etapas del producto. Los análisis ciclo de vida sirven para evaluar entre productos, bueno, cuál es el que genera mayor o menor impacto en los medios en cada una de sus etapas productivas. Entonces, cuando compremos un producto, busquemos si existe un análisis ciclo de vida para el producto para que podamos ser amigables con el ambiente. Otras consideraciones es que suelen estar conectados los riesgos. Un solo evento puede tener varios aspectos de riesgo. Por ejemplo, el terremoto que acabamos de pasar en la Ciudad de México. Tenemos escasez de agua que puede hacer que las condiciones sean insalubres y que podremos tener problemas gastrointestinales, pero también tenemos industrias que pudo haber problemas en las instalaciones con liberación de sustancias tóxicas. Puedo evaluar el riesgo de decir, bueno, acá cuántos casos de muerte voy a tener y en cuánto tiempo. Puede ser que tenga un caso, no sé, en una semana, pero aquí puedo tener cientos en cuestión de minutos dependiendo de la peligrosidad de la sustancia. Entonces, con base en riesgo, yo puedo tomar decisiones de qué factor que está ocurriendo al mismo tiempo tengo que atender antes. Y también depende de la situación económica, calidad de agua de consumo. A ellos lo que les preocupa primero es tener agua, a la gente pobre, y en segundo, bueno, si tiene un poco de bacterias, le pongo cloro, a lo mejor se generan ahí algunos cancerígenos, pero es más fácil que se mueran de gastroenteritis a que en el largo plazo mueran de cáncer. Son probabilidades de adquirir cáncer, no son certezas. A estos, su preocupación ya está en sustancias emergentes, en que no tengan 0.00001 microgramos por litro en agua de la sustancia X, o sea, ya están en otro plano. Entonces va a depender de la situación socioeconómica, qué prioridades van a dar en la atención de riesgos. Y acá nada más lo que quiero son riesgos ambientales identificados por grandes instituciones, organizaciones mundiales. Acá tenemos la OMS, la Comisión Europea del Ambiente y el Foro Económico Mundial. Lo único que quería mostrarles es que en todos aparece la contaminación como un factor importante. Me voy a apurar. Estas son también las megatendencias para Europa del año 2015 y vemos que también la contaminación es una de las 15 megatendencias que hay que atender. La definición de contaminación es igualmente ambigua que el ambiente. Vemos acá la definición de la LGEPA, no voy a entrar en ella, pero a mí una definición que se me hace mucho más fácil de entender es que es algo que está donde no debería estar o está por arriba de los niveles de fondo. Por ejemplo, los fluorocarbonos no deberían estar en ningún lado. En el momento en que yo lo encuentre es porque es contaminación. Arsénico hay de manera natural, sobre todo en el norte de México. Si está por arriba de los niveles de fondo, voy a tomarlo como contaminación. Esta es una definición de polución, no me voy a detener allá,
Pero en Canadá y Estados Unidos diferencian entre contaminación y polución. La contaminación es polución cuando hay un efecto biológico. Estas son clasificaciones, me las voy a saltar. ¿Y por qué son importantes las sustancias químicas? Acá sí me quiero detener un poco. Esto es el Chemical Abstract Service, que es el que registra las sustancias que se producen en el mundo. Para 2017 hay más de ahorita he consultado hace unos días, hay más de 133 millones de sustancias producidas en el mundo. Lo preocupante es que si ustedes ven en los primeros, para generar 50 millones de sustancias fue desde el 65 al 2009, casi 50 años. Sin embargo, desde el 2009 al 2017, al 2015, solo 6 años se tardaron en producir nuevamente 50 millones de sustancias. Quiere decir que la capacidad de producción está creciendo logarítmicamente. Y el problema es que no solo es la cantidad de sustancias, sino que se liberan sin que sepamos cuál es el efecto que causan en el ambiente y en la salud humana. Aproximadamente solo de las 133 millones, solo 348,000 tienen algún tipo de clasificación y están reguladas por alguna entidad que pueda decir no produzcas más de esto, no puedes exponer a la población a más de 1 miligramo por litro o lo que sea. Y en México estamos peor porque vean, de los 133 millones de sustancias que existen en el mundo, solo tenemos inventario de 5,852 y en el caso del RETSE solo tenemos 73 sustancias que están reguladas bajo algún tipo. Entonces, el riesgo que tenemos por exposición a sustancias es muy grande. Esta es la cantidad de sustancias que se liberan al ambiente, más o menos a tasa de 310 kilogramos por segundo. O sea, estamos invadidos de sustancias tóxicas. El problema también es que ya desde hace mucho se están detectando en sangre, pero la velocidad con que se están detectando la cantidad de sustancias es muy grande. Vean, para 2001 en un estudio de 5,000 personas solo se detectaban 27, para 2005 ya eran 148 y en 2013 en el cordón umbilical de bebés en Canadá pues ya estaban entre 55 y 112 sustancias en los bebés que ni siquiera están expuestos directamente al ambiente, sino que lo adquieren a través de la madre. Entonces las cantidades que tienen las madres pues, son muy superiores. Y vean el impacto: 240,000 muertes anuales ocasionadas por envenenamiento agudo por sustancias químicas y 186,000 por exposición a plaguicidas, nada más de las que están clasificadas, más las otras sustancias que no conocemos sus efectos. No me voy a detener acá. El problema con los contaminantes, lo que les quería mostrar acá es que ¿por qué se están extinguiendo las especies en el medio acuático? Es un estudio mexicano muy bueno. Dan muchas causas y ponen el impacto humano, contaminación solo como el punto 29. Entonces podríamos pensar, pues no hay efecto. El problema es, y lo dicen los autores, es que no hay información suficiente para contabilizar esto y lo que ellos creen es que es mucho mayor el impacto. Si vemos esto que son los umbrales del planeta, este es para 2016, que son como los procesos reguladores que mantienen el planeta, vemos que, ahí donde está, bueno, la contaminación, acá está, contaminantes aparece en blanco y es porque no está cuantificado, o sea, seguimos en 2016 sin poder cuantificar el impacto de los contaminantes en el ambiente. Y eso preocupa más que saber que tenemos ya sobrepasado un ambiente, porque podríamos actuar de manera certera. Al tenerlo en blanco sin saber en realidad en qué punto estamos es más preocupante porque no sabemos qué hacer en realidad. Obviamente la conjunción de un mal manejo de sustancias con los eventos catastróficos que estamos teniendo de la naturaleza impacta mucho más. Esto es lo que se tenía en una refinería hace algunos años, espero que lo hayan arreglado. Imagínense un huracán con excesos de agua afectando, estos son residuos peligrosos expuestos al aire libre sin ninguna protección, residuos por todos lados, impactamos mucho más el planeta. Y me voy a saltar, por cuestiones de tiempo, a cómo evaluamos el riesgo. Cuando estamos hablando de sitios contaminados,
Lo que nos interesa saber es qué sustancias se encuentran, en qué medios y cómo migran. Eso me va a dar un panorama, un escenario donde yo puedo decir a quiénes voy a evaluar, por qué sustancias y cómo. Necesito el uso actual y futuro del suelo, sobre todo por los receptores. Si es residencial, ya habíamos hablado, los más vulnerables son los niños y son los que voy a tener que evaluar. Las vías por las que ingresan, no es lo mismo hacer respirados. Hay sustancias que son cancerígenas al ser respiradas, pero no por contacto dérmico. Y la dosis, que es lo que me dice cuánto es lo que está ingresando al organismo. Necesito saber la concentración de las sustancias y necesito saber qué sustancias son. Los toxicólogos nos dicen si esa sustancia produce cáncer o un efecto diferente. Me dice cuál es un valor toxicológico de referencia, que es un número que me dice qué tan peligrosa es la sustancia, que es lo que estábamos hablando de lo que es el peligro. El benceno es muy cancerígeno si lo comparamos con otras sustancias y esa va a tener un factor dependiente de cáncer muy alto. Lo metemos en ecuaciones, que es lo que le decía, para contaminación y riesgos para la salud, lo que me indica, lo que me interesa es saber la potencia de la sustancia, que es su peligrosidad, que eso me lo dice un toxicólogo, y qué tan alta es la magnitud de exposición, que eso lo calculo por dosis. Hay formas en que yo necesito la concentración en el medio, el peso corporal, etcétera, para decir cuántos miligramos por kilogramo ingiere esa persona, y así voy a obtener un valor numérico de riesgo. Por ejemplo, 1.3 por 10 a la menos 6. Ahora el problema es, ¿este riesgo es aceptable? Pues necesito saber cuáles son riesgos aceptables. Generalmente estoy hablando de sustancias cancerígenas. Cuando son no cancerígenas, hacemos otra metodología. Valores de entre 1 en 10,000 a 1 en 1,000,000. Es más restrictivo esto. Tendría que conocer los valores de fondo. Y, por ejemplo, si yo establecí como un riesgo de 1 en 1,000,000 como el riesgo aceptable y tengo este valor, lo que veo es que superé y es necesario remediar un sitio. Así es como se maneja el riesgo. Puedo hacer el riesgo microbiológico, me voy a detener ya, nada más quiero que sepan que existe la metodología. Ese es un estudio que hicimos en Xochimilco, nosotros hace 2 años, y es todo. Lamento haberlo hecho tan rápido, pero espero que hayan entendido. Muchas gracias. Aplauso, por favor. Vamos a ver, hay que restringir las preguntas tantito, pero adelante.